¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal un día más y os agradezco mucho, ¿eh? Estamos llegando casi ahí a los 1000 suscriptores en el canal. Os agradezco muchísimo el apoyo. Haremos algo especial para esos 1000, por supuesto. Aceptamos sugerencias en la caja de comentarios del vídeo, de los vídeos. ¿Qué queréis ver para los 1000? Venga, podéis dejarlo por ahí. Yo os quería comentar una cosa que lo considero realmente muy importante. Ya prácticamente a las puertas de Semana Santa lo considero realmente relevante transmitir esto. Y no porque en sí, ¿no?, sea de Semana Santa lo que os voy a comentar, pero veréis que guarda una cierta relación, ¿no? En plena pandemia hemos visto realmente escenas horribles, ¿no? Y no solamente en plena pandemia. No solamente en plena pandemia, no. Quería decir, no solamente hemos visto, sino estamos viendo, seguimos viendo, porque la pandemia no terminó. Para desgracia de todos, no terminó. Es una realidad que hay que asumir, no terminó. Y se siguen viendo, no solo se han visto o se vieron, sino se siguen viendo, ¿no?, escenas realmente tristes. Tal vez sería ese el adjetivo, ¿no?, para definirlo. Tristes. Hijos teniendo que decir adiós a sus padres mientras estos van entrando a la puerta del hospital porque no los pueden acompañar. Y saben que probablemente se están despidiendo de ellos. Probablemente no los van a volver a ver con vida. Nosotros estamos muy enganchados a ese amor personal. Cuando vemos este tipo de escenas, ¿no?, claro, nos conmueven, como no puede ser de otra manera. Al final somos seres encarnados, vivimos en un mundo completamente personal, y incluso a los maestros de luz que viven desapegados de todo esto, les afecta, les condiciona, caray, es negativo, no es positivo, ¿no?, ver eso. De eso no hay ningún tipo de duda, ¿no? Pero claro, vosotros pensad que los espíritus, muchos no lo entienden esto, los espíritus son tremendamente desapegados, porque los espíritus no tienen amor personal, no sienten amor personal. Muchos de esto no lo terminan de entender, dicen, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo me vaya de este mundo ya no voy a amar a mi pareja, a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, a mi amigo. Pues no, es la realidad, es decir, el amor personal se disuelve y se queda en amor impersonal, porque el amor personal nace del ego, ¿no? Y realmente nace de esa apreciación personal, subjetiva, individual, que no se tiene cuando uno es espíritu. Sea del tipo que sea, esté más integrado, menos integrado, el espíritu no tiene ese amor personal. Puede tener apego, según qué cosas, pero no sientes amor personal, ¿no? Entonces, claro, estas escenas a ellos pues no les tendrían por qué afectar, y aún así pues les afectan, les dañan. ¿Por qué? Porque tienen empatía, sufren por el otro, se ponen en el lugar del otro. Entonces es lógico que ver esas circunstancias, hombre, habrá espíritus de las luz del plano 2 que se reirán, ojo, y se burlarán, pero porque ellos tampoco tienen ningún tipo de amor personal, ni de apego de ese tipo. Entonces, pues bueno, pero desde el plano 5 o 4 se sufrirá por el otro. Aunque, insisto, ellos no lo vivan igual, pero se ponen en el lugar del otro, ¿no? Entonces no quiere decir que yo no me ponga en el lugar del otro, o que no nos pongamos en el lugar del otro. Claro que lo hacemos siempre, y son situaciones realmente graves, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces desde el plano suprafísico no se sopesa igual, según qué circunstancias, según qué situaciones, se sopesan de manera completamente distinta, ¿no? ¿Dónde quiero ir a parar, ¿no? ¿Por qué todo este preludio? ¿Por qué todo esto que estoy comentando? ¿Dónde quiero ir a parar? ¿Qué es lo que intento decir, no? Pues veréis, lo que intento decir seguramente sea... me gustaría pensar un ratito en el Maestro Jesús. Me gustaría realmente pensar en él. Como digo, a estas puertas de Semana Santa no hay figura más influyente que Jesús a puertas de Semana Santa, y yo diría que no hay personaje más influyente que Jesús fuera de esa Semana Santa. En mi opinión, es mi figura de referencia, mi ejemplo a seguir, y siempre ha sido la persona
la figura más bien, ¿no? Porque como persona pues no lo he conocido como ninguno de vosotros, ¿no? Pero sí ha sido esa figura, ¿no? De referencia en todo lo que he hecho. Y el Maestro Jesús tuvo muchos logros, estaremos todos de acuerdo, muchísimos logros, ¿no? Pero yo creo que el logro más importante que tuvo fue ser capaz de vencer el amor personal, de vencer el amor personal, de trascender ese amor personal. ¿Y por qué digo esto? Creo que es un éxito, aunque muchos, esto que digo no es políticamente correcto, seguramente muchas de las cosas que decía Jesús hace 2000 años atrás, hoy no serían políticamente correctas, no nos equivoquemos. Pero Jesús no vino para ser políticamente correcto, ¿no? Tampoco vino para confrontar, para enfrentar o para destruir, ni para guerrear como muchos querían, ¿no? Eso también os lo aseguro. También os aseguro yo que no vino para ser políticamente correcto con la sociedad de su época. Y por supuesto, la sociedad de la nuestra es completamente distinta a la sociedad de esa época. Pero desde luego os digo yo que para mí es un gran éxito llegar a trascender el amor personal. Yo entiendo, y lo he comentado muchas veces, que el amor personal es más fuerte que el amor impersonal. Y esto, que yo digo, a muchos les choca cuando lo comento en mis consultas, en mis conferencias. Pero es realidad, creo que tiene mucha más fuerza el amor personal en el plano físico. Y lo he podido comprobar en infinidad de oportunidades. Y oportunidades, ejemplos, tengo un montón para dar y regalar, ¿no? Por eso justamente introducía con el tema de la pandemia, porque voy a intentar colocar un ejemplo que al fin y al cabo vaya un poquito de la mano con el tema de la pandemia. ¿Por qué? Veréis, he conocido un caso cercano a mí, y bueno, no es el único, ¿vale? Conozco muchísimos más casos, pero digamos que este caso me hizo pensar especialmente, ¿no? Y me inspiró para hacer este pensamiento. Que insisto, he visto muchos casos muy similares a lo largo de esta pandemia, muchísimos. Pero en este caso particular, pues bueno, la hija de esta persona que comento se reunió con otras personas que iban, bueno, sin medidas de protección, sin distancia de seguridad, etcétera, etcétera, con un alto riesgo, ¿no? De contagio, de que se haya contagiado. Entonces, pues a mí me consultó y me dijo, mira, Raúl, lo que él sabe que yo esto lo hago habitualmente. Es decir, yo con mis hijos, la verdad, no tengo ningún tipo de reparo. Creo que la medicina nos ha enseñado, o nos debería de haber enseñado tal vez a muchos, ¿no? Que no hay nada más importante que la salud humana, que la salud de la persona, que esto debería de ser priorizable a absolutamente cualquier cosa en la vida. Y justamente ese concepto que estoy comentando, que es tan importante, ¿no? Y que creo que nos debería de hacer pensar un poquito a todos, ¿no? Pues va por ese lado, ¿no? Priorizar la vida por encima de todo, por encima de ese amor, por encima de esa ternura, por encima de muchísimas otras cosas, ¿no? No digo que haya que matar para vivir, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otras cosas, ¿no? Estoy hablando que uno no quiere más o menos a su hijo por aislarlo, por ejemplo, en plena pandemia, que entendemos que estamos en una situación encima excepcional, con un virus potencialmente peligroso. Uno no ama menos a su hijo por aislarlo. Uno tiene dignidad, uno tiene autoestima, uno tiene amor por uno mismo, en el buen sentido de la palabra, justamente digo. Uno tiene que intentar sobrevivir también, tiene que salvaguardarse. Entonces, si uno tiene sospechas, ahora ha pasado mucho ahora, ¿no? En pleno confinamiento y en muchos países obligando a ir a las escuelas. Una auténtica locura, no voy a juzgar esas decisiones, ya lo he dicho, en mi entorno más privado. Y de repente, pues ahí la clase se confina, toda la clase del niño, y todos salen con sus respectivos con sus respectivas familias, con esa potencial peligrosidad de que estén contagiados. ¿Y ahora qué hacemos ante eso? Esperar la prueba PCR, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que aislarse en casa, pero más allá de aislarse en casa, el niño debería estar aislado en una habitación, lógicamente.
aquí vamos a sopesar edades. No lo mismo un niño más pequeño que un niño más mayor. Lógicamente un niño pequeño no lo puedes dejar absolutamente solo, es decir, pero al menos toma medidas de seguridad, es decir, déjalo aislado en una habitación para que no infecte a los demás. Entra tú, estate con él, no hay ningún problema, se pueden turnar los padres perfectamente, pero siempre con mascarilla. El niño debe llevar mascarilla y especialmente el adulto debe llevar mascarilla para evitar ese contagio, ¿no? Aunque luego cuando salga se quite esa mascarilla. Bueno, es como en los hospitales, que hay su zona sucia y su zona limpia. En la zona sucia hay que entrar con mascarilla, con EPIs o con trajes de protección individual, es decir, bien preparados. Porque es muy fácil el contagio, y más con este virus, por ejemplo, que se transmite por aerosoles. Algo que llevamos diciendo mucho tiempo porque Noriel lo dijo y que la OMS lo ha reconocido hace muy poco. Bueno, en fin, dejemos eso, cortamos un tupido velo. Lo que sí que intento decir es justamente eso, que no es que hay que ser desalmado para mantener a un niño encerrado. Pues no lo creo. Creo que simplemente hay que tener sensatez y ser prudentes. Yo de momento no he visto que nadie haya muerto por ser excesivamente prudente. De momento. Entonces, bueno, está muy bien. En mi opinión, es lo que hay que hacer. Entras a la habitación, vale, perfecto, pero siempre ten tus medidas de seguridad. Y sobre todo aíslalo, porque si no es que lo va a propagar. Ya no digo que lo saques fuera de casa, es que lo va a propagar a toda la ciudad, sino que incluso dentro de casa lo puede propagar por casa. Y potencialmente es peligroso si hay personas mayores cerca, pero bueno, o con patologías previas, pero bueno, que cualquiera le puede dar esto grave, un COVID grave y morir. Entonces, creo que hay que tener precauciones, y más en plena pandemia, insisto, con un virus que ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Pues bueno, pues en el caso que os estaba comentando, ¿no? La niña era ya mayor y bueno, no tuvo ningún tipo de... Bueno, estuvo en contacto con gente que no tenía ningún tipo de medida de precaución. Y entonces, pues bueno, me llama y ¿qué debería hacer? Entonces, bueno, yo les recomendé, lógicamente, que la niña cuando llegue a casa se aísle. Es decir, que habilite una habitación como zona sucia y que la niña se aísle. Se aísle por 15 días. Bueno, por 10 si quieres, pero si se puede 15, mejor que 10, ¿no? Bueno, lo políticamente correcto, ¿no? Que ahora mismo dice, no, es que afecta a la salud emocional. Bueno, ya veremos. Mientras no mate a nadie y ni se muera ella misma, luego ya pensaremos en esa salud emocional que hacemos, pero primero salvar la vida. Y eso no se está teniendo en cuenta. Que por otro lado, no creo que hoy nadie se muera por estar 10-15 días encerrados en una habitación, con su pantallita, con sus libros, con su capacidad para distraerse y abstraerse de la realidad que hay hoy, que hay muchísimas maneras para hacerlo, y creedme amigos que soy el primero que me aíslo cuando estoy mal, y que sé lo que digo, porque creo que es una absoluta irresponsabilidad acasar al niño, darle el medicamento de turno, el antipirético, etcétera, y llevarlo el antitérmico y llevarlo a la escuela. Creo que es una absoluta insensatez, ¿no? De mi parte no voy a ser yo el que lo haga, lógicamente, porque lo estoy diciendo y hay que dar ejemplo. Y como digo, pues bueno, yo les recomendé a esta persona que se aislara, que aislara, mejor dicho, a la niña, que es la potencialmente infectiva, y que, bueno, cuando tenga que entrar a la habitación, siempre utilice mascarilla, ¿no? Bueno, lo típico, las medidas de seguridad típicas, que desinfecte el aseo, el baño, que, bueno, cada vez que la niña vaya, etcétera. Una serie de medidas que hay que tomar, y más, insisto, en plena pandemia, ¿no? Bueno, a los 2 días me llaman y me dicen que se encuentra mal, que se va a hacerse el PCR. Al parecer, bueno, le había contagiado la niña. Todo esto da que pensar, no, es que no pude al final. Y bueno, no la has aislado como yo te dije, entonces, ¿cómo te puede haber contagiado? No, al final no. Al final me partía el alma hacerlo. Así me dijo, ¿no? Con esas palabras. Te partía el alma hacerlo. Nos han trasladado tantos complejos de culpa en las educaciones de los niños. Tantos complejos de culpa. Es que el niño no puede estar encerrado, es que hay que pensar en el niño. Bueno, la gran... una de las cosas tan políticamente correctas del siglo XXI, ¿no? Hay que pensar en los niños. No, yo no digo que no haya que pensar en los niños, ojo. Pero creo que también tenemos que pensar en nosotros, ¿no? O solamente en el niño. También tenemos que pensar en nosotros. Sé que lo que estoy diciendo es ciertamente polémico y realmente no me preocupa en exceso, la verdad. Entonces, bueno,
nos encontramos en ese panorama en el que uno dice, bueno, primero de todo, ¿quién te ha trasladado tantos complejos de culpa para tú sentirte culpable de que la niña está aislada? Es decir, creo que la sanidad y la salud y todas estas cosas pues se tienen que mirar siempre desde el punto de vista más práctico. Supervivencia. Hay que hacer lo imposible para sobrevivir uno y la gente del entorno, punto, y ya está. Y lo demás ya se verá. Insisto, nadie se ha muerto por estar 15 días encerrado en una habitación, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué tenemos siempre ese complejo de culpa? Nos equivocamos muchísimo. Yo me gustaría pensar, me puse a pensar en el caso de esta persona cercana a mí, y luego te pones a pensar y dices, hombre, ¿cuántos casos habrá habido así? Y por saberte mal, ¿no? Por romperte el alma, textualmente, ¿no? De dejar al niño aislado, ahora en plena, bueno, lo hemos visto en plena pandemia, con las escuelas, con el virus rodando por las escuelas, porque has rodado. Es mentira eso de que las aulas son seguras. Una mentira política que nos han intentado inculcar y que todo el mundo ha creído. Bueno, o fuera de los niños, que cualquier otra persona viene, bueno, y en vez de decirle que se aísle, no le voy a decir que se aísle. Yo he conocido personas iguales, que viene su hijo a visitarles a casa, ¿no? De los padres, y los padres no le dicen, ponte la mascarilla, no. ¿Cómo le voy a decir eso a mi hijo? Se enfada. ¿Cómo le voy a decir yo eso? Le voy a tratar como un bicho raro. Bueno, porque estamos en pandemia y hay que entender que es una situación excepcional. Y creo que esto no lo ha entendido la gente. Claro que tienen que estar dentro de casa con mascarilla. Lógicamente, si estamos fuera de casa con mascarilla, ¿cómo no vamos a estar dentro de casa? Un entorno cerrado, más propenso para que todos los aerosoles se expandan por la casa y nos contagiemos. ¿Cómo no vamos a estar con mascarilla? Por supuesto que sí. ¿Cuánta gente se tiene que haber infectado así? Y me pregunto yo, ¿cuántas víctimas tiene que haber muerto? Sí, tiene que haber habido, sí, víctimas. ¿Cuánta gente tiene que haber muerto en circunstancias similares a las que yo estoy comentando? Me pregunto, a las circunstancias como las de esta persona que he comentado, ¿cuántos tienen que haber? ¿Cuántos tienen que haber así? Que digan, no, es que me partía el alma dejarlo solo, sola. Y ahora resulta que se infectó el abuelito, se infectó la abuelita, se murió. O se murieron los dos, que ha habido casos. O se ha muerto uno de los padres. Entonces, tiene que haber habido casos. ¿Tan adoctrinados nos tiene el sistema? ¿Tan adormecidos nos tiene? ¿Tan anestesiados nos tiene? ¿Tantos roles de culpa nos han implantado sobre nuestros hijos? ¿O nuestros padres? O, bueno, no importa, ¿no? ¿Tantos? Tan tontos somos, perdón por la expresión, que preferimos sacrificarnos nosotros nuestra vida, o la de nuestros allegados, porque el niño, la niña o quien sea no está aislado 15 puñeteros días, disculpad la expresión, 15 puñeteros días. ¿En serio? ¿Una persona tiene que pagar con toda su vida por 15 puñeteros días? ¿En serio? Y todo eso me lleva a cuestionarme. Me ha llevado a cuestionarme. Qué poderoso es el amor personal. De nuevo, una nueva prueba de lo grande y poderoso que es el amor personal. Lo grande y poderoso que es el amor personal. El amor personal, como siempre he comentado, parte del ego, porque es una emoción. A diferencia del amor impersonal, que es un sentimiento puro y parte del espíritu. El amor personal es 50% emoción y 50% sentimiento. Pero hay un 50% de emoción ahí que cuando se desequilibra no es un 50% emoción, puede ser un 100% emoción que nos obnubila, ¿no? Que nos anestesia, que nos hace un poco estar ciegos, que nos hace, como siempre hace el ego, nos ayuda a tomar las peores decisiones. Porque reactivamente nunca se tomen las mejores decisiones. ¿Vosotros imaginad un médico que tome las decisiones de forma reactiva? Un médico que diga, es que es mi hijo, yo no voy a operarlo porque si lo opero, pues hombre, lo va a pasar mal, pobrecito, ya, pero si no lo operas, dentro de 6 meses a lo mejor muere. Es decir, no sé si me explico.
Pero siempre viene esa mente reactiva, expectante a susurrarnos o a decirnos, no va a pasar nada, no te va a infectar, no va a infectar a nadie de la familia, nadie va a morir. Hasta que pasa. Hasta que la mañana siguiente, como me pasó con esta persona, te dice, mira, estoy contagiado. Y dices, anda, mira que te lo advertí. Pero claro, la mente reactiva expectante que le dijo, no pasará nada, no hace falta que la aísles, pobrecita, no la dejes sola, si total, las probabilidades de que te contagies son muy bajas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el virus es invisible. Si fuera el virus, fueran leones que estuvieran en cada esquina, amigos, todo el mundo estaría cerrado en casa y nadie se atrevería a moverse, ni a hacer fiestas, ni a salir por la calle. Yo os digo yo, el asesino es un asesino invisible en este caso, que es un virus. Y eso lo hace mucho más fácil para él, para adaptarse, para replicarse, para expandirse, y mucho más difícil para nosotros para liquidar esta maldita pandemia. Y por eso está costando la vida de tanta gente, que si hubieran leones moriría menos gente, ya os lo digo yo. Porque la gente no saldría de casa, porque la gente no se relacionaría, porque la gente no haría las cosas así, porque se tomarían en serio esas cuarentenas, esos aislamientos, esas zonas sucias, como dije, como ocurre en los hospitales. No me imagino yo un médico tomando decisiones reactivas. Porque no puede existir operando de forma reactiva. Ay, y está llorando, ¿no? A lágrima viva mientras está operando a un niño. No, hombre, no. Y temblándole así el bisturí. No me imagino. ¿A que no? ¿A que vosotros tampoco? No. El médico, el cirujano, tiene que ser frío y calculador a la hora de tomar decisiones y de ejecutar. Y de la misma manera, la persona tiene que ser fría y calculadora en una situación de pandemia para sobrevivir. Y cuando no somos fríos y calculadores, cuando no somos analíticos, cuando nos dejamos vencer por ese amor personal, somos presa de la mente reactiva, vamos a tomar las peores decisiones, nos vamos a equivocar y nos va a costar vidas. Nos va a costar vidas, nuestras o de nuestros cercanos. O incluso de gente que no sea llegada, pero eso parece que nos importa menos, ¿verdad, amigos? Mientras no nos toque a nosotros, todo bien. Y aún así, aunque nos toque a nosotros, pues siempre pensamos, no nos tocará. Y nos saltamos las medidas de aislamiento. Lo veo realmente muy grave. Es decir, ya no estoy hablando ahora de la gente que sale en plena... Mira, eso ya ha pasado, ya hemos hablado mucho y ya ha pasado muchas cosas. Estoy hablando ahora de este ejemplo particular, ¿no? La niña viene con una probabilidad alta de poder haber contraído el virus y en lugar de aislarla, como nos sabe mal, porque nos han implantado culpas, porque nos sentimos culpables y lo hacemos, porque somos crueles. Si dejamos sola a una niña en una habitación, verás tú, con la de cosas que se pueden hacer hoy en una habitación para no aburrirse, y seguro que se os ocurren varias, pues de repente nos contagiamos y a lo mejor nos morimos. A lo mejor no, claro, a lo mejor no nos contagiamos, o a lo mejor nos contagiamos y lo pasamos leve, como la mayoría. Pero ha habido muchas víctimas, 300 víctimas de media al día no son pocas. En este país, al menos. Digo yo que muchas de estas personas habrán estado en situaciones similares. Habrán podido evitar la muerte, a eso me refiero, y no lo habrán hecho. ¿Llevados por qué? Muchas veces empujados por ese fortísimo amor personal. ¿Y por qué hablaba del Maestro Jesús al inicio? Justamente por eso, porque trascendió ese amor personal. Yo siempre que llega Semana Santa siempre me acuerdo, para mí, una de las historias más alucinantes del Maestro Jesús, tal vez la más alucinante para mí, porque para mí no es que convirtiera o no el agua en vino, que caminara o no sobre las aguas, que multiplicara o no los panes y los peces, o que curara o no al leproso o al ciego. No es eso para mí lo importante. Para mí lo importante que hizo el Maestro Jesús fueron sus mensajes y sobre todo que él fue un ejemplo. Es decir, más allá de lo que él dijera, porque hay muchos bocachanclas por ahí que dicen cosas muy inteligentes, muy interesantes, de las que se puede aprender mucho, pero que después no predican con el ejemplo. No, fue su ejemplo. Es decir, más allá de aprender de lo que decía, creo que había gente que tenía oídos para escuchar lo que decía. Había gente que no tenía, pero había gente que tenía oídos para escuchar lo que decía, que aprendió mucho, pero sobre todo había gente que tenía ojos para observar lo que hacía. Es decir, para aprender de su ejemplo. Y los segundos aprendieron indudablemente e inexorablemente más que los primeros. No me cabe la menor duda de lo que estoy diciendo. Aprender del ejemplo te ayuda más muchas veces que aprender de la charla. Aunque de todo aprendes, ¿no? Si puedes aprender de las dos cosas, ¿por qué elegir solamente una, no? Es mi postura. Él, cuando llegó al pozo de Jacob, tuvo un gran encuentro con su alma gemela. Ella se llamaba Miriam. Enseguida, el Maestro Jesús no tuvo ninguna duda, las reconoció al instante.
ahí estaba, delante de él, observándole, mirándole a los ojos, sin juzgarlo. Se habían reconocido. Eran almas gemelas. Seguramente el episodio más intenso en toda la vida de Jesús, como él muchas veces ha relatado. Para mí, insisto, mi preferido. No por nada, sino por la gran enseñanza que deja y cómo demuestra con actos, con actitudes, con acciones, que ha logrado vencer al amor personal, al que yo no considero un enemigo, ojo. Es decir, yo creo que se puede compaginar las dos cosas perfectamente, y de hecho el Maestro Jesús lo enseña. El Maestro Jesús, a pesar de la experiencia que ahora voy a relatar y que muchos de vosotros ya sabréis cuál es, y que seguramente pues ya no os va a interesar más el vídeo, porque lo que voy a contar probablemente va a tener que ver con lo que vosotros ya sabéis, la anécdota en cuestión. La realidad es que, al margen de esa experiencia, el Maestro Jesús tenía amor personal. Él amaba a sus discípulos, especialmente a Juan Zebedeo. Los amaba a todos, pero especialmente a Juan Zebedeo, era su favorito. Pero no pasa nada, decir favorito. Muchas veces decimos, no, yo no tengo hijo favorito. Pero nos han enseñado, no, que no hay que posicionarse, que hay que ser muy neutral, que hay que mantenerse ahí en el medio. Eso es mentira. Uno siempre se posiciona. Otra cosa es que queramos vivir de forma hipócrita, eso es otra cosa. Pero uno siempre se termina posicionando. Bueno, pues Jesús tenía su favorito, él nunca lo escondió. Nunca, nunca. Eso no va en detrimento de que los otros para él no fueran importantes. Pero, bueno, uno tiene su favorito. Porque el Maestro Jesús pues también vivía en las reglas humanas, ¿no? En las reglas del juego que vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero la vida no ha cambiado. Habrá cambiado el contexto social, habrá cambiado el contexto político, habrán cambiado muchas cosas en estos 2000 años de historia, pero desde luego la vida es la misma y se juega con las mismas reglas. Y el Maestro Jesús jugaba con las mismas reglas que todos, amigos. No penséis que él tuvo ventaja porque venía de no sé dónde y ya tenía no sé qué aprendido. No, no es verdad. Él aprendió como nosotros, desde abajo, sin saber nada y en caso sin saber absolutamente nada. Por lo tanto, el mérito que él tiene es todavía mayor del que muchos historiadores, del que muchos teólogos, del que mucha gente estudiosa en la religión le otorga. Ahora, más allá de eso, ¿no? Él, como digo, tenía sus preferidos, él amaba perfectamente a Juan y amaba a sus discípulos y les tenía apego. Él tenía apego por ellos, es decir, venció el apego. Yo no creo que Jesús en ningún momento hablara de vencer el apego propiamente dicho, es decir, todo va en una escala, ¿no? En un equilibrio. Creo que todo en extremo es malo y creo que Jesús fue quien predicó realmente con el equilibrio, como nadie, como ninguno. Es decir, aquí no hablamos de Siddhartha, que seguramente se llevó a un extremo al equilibrio, probablemente porque él sintió que era la manera de enseñar justamente en la parte contraria, ¿no? ¿Me entendéis? Había que hacerlo así. En el caso de Jesús no era así. En el caso de Jesús, él siempre intentó vivir de una forma muchísimo más equilibrada. Él enseñó que había que vencer el apego, sí, que las cosas materiales no nos las llevábamos al reino de los cielos, que había que desapegarse de lo material, es cierto. Pero todo en ese equilibrio, ¿eh? En ese equilibrio. Él incluso lo comentó más de una vez, ¿no? Que su palabra iba a dividir a hermanos, iba a enfrentar a hermanos con hermanos, a padres con hijos, a parejas, bueno, que iba a generar confrontación, ¿no? Como justamente, o enfrentamiento incluso, más que confrontación. Cosa que realmente yo creo que generó en muchísimos lugares allá por donde él iba pregonando la palabra. Porque creo que el mensaje a veces hiere susceptibilidades. Aunque hable de amor, de inclusión, de servicio, creo que a veces hiere susceptibilidades, porque muchas veces somos susceptibles, el ego es susceptible, y somos susceptibles porque somos sensibles a la idea que nos han enseñado, porque nos casamos con la idea que nos han impartido. Y si tenemos muy metidos, pues que no, de que hay que respetar a nuestros padres, que ojo, Jesús decía que hay que respetar a nuestros padres, y yo también lo digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Como si fueran, no sé, ¿sabes? Pero claro, a lo mejor nos han enseñado una idea muy extremista de eso, que hay que morir por ellos. Hombre, bueno, no digo yo que no haya que dar todo por ellos, pero el padre también puede estar perfectamente equivocado, también puede haber un conflicto con el padre por cualquier otra situación, y a veces es mejor cortar, por ejemplo, esas relaciones tóxicas. Eso el maestro lo sabía perfectamente. Y sabía perfectamente que su palabra iba a separar a los necios de la gente que de verdad estaba en tiempo y quería escuchar.
Y eso iba a pasar en casas, porque en las casas pues se juntaba gente que estaba en tiempo con gente que no estaba en tiempo, y Jesús sabía perfectamente eso. Perfectamente sabía eso. Y no todo el mundo estaba dispuesto a dejar a sus familias para seguirle. ¿Cuánta gente lo siguió? ¿Y por cuántas aldeas pregonó? ¿Cuánta gente escuchó su mensaje y cuántas realmente decidió seguirle? Es un gran éxito, es un gran logro, es decir, consiguió muchísima gente que le siguiera comparado con lo que podría lograr cualquiera en estos tiempos, ¿no? Porque seguirlo en ese contexto, imaginad, no es que le den un clic a una pantalla en YouTube y pongan seguir. No era eso, ¿eh? Seguir lo que decir, dejar todo, toda tu vida, renunciar a todo para seguir. Eso hoy no creo que nadie pudiera lograrlo. Nadie pudiera lograrlo. Imaginad el poder de convicción y de carisma, el poder de su palabra y cómo encandilaba a quien estaba alrededor para que algunos poquitos, porque al final eran poquitos, estamos diciendo su gran éxito fue que los poquitos le siguieran. Muy poquitos. Claro, es que hoy no lo conseguiría nadie que te siga nadie, así directamente. Que te siga, insisto, bajo pensemos en la época de Jesús, ¿vale? Es decir, que te sigan viéndolo en ese enfoque, ¿de acuerdo? Enfocándolo de esa manera. Entonces, es un gran éxito lo que logró, como digo. Pero eso él no quita que él no tuviera cierto amor personal por los suyos, ¿no? Pero en el momento oportuno, él sabía priorizar el amor impersonal antes que el amor personal. Él sabía reconocer esa alma gemela, como he comentado antes. Él sabía reconocer a Miriam. Él sabía verla como alguien espectacular, como alguien puro, como esa alma gemela que vibraba exactamente la misma sintonía. Lo hubiera dado todo el maestro. Lo hubiera dejado todo. Lo pensó. Incluso armó un universo alterno en el que dejaba su misión para marcharse con ella. Es decir, de verdad estuvo tentado a abandonarlo todo, a abandonar su misión para irse con ella. Pero en el último momento recordó su misión y fue capaz de vencer ese apego y ese amor personal. Le dijo a Miriam, no, tengo una misión que cumplir. Es muy fuerte ese relato, realmente es un relato muy, muy, muy intenso, que creo que justamente lo que nos enseña y creo que justamente lo que nos dice es, nos está dando con su ejemplo, ¿no? Nos está diciendo que el amor impersonal debería ser más fuerte que el amor personal, ¿no? Lógicamente que para el humano no lo es, para el espíritu sí, pero Jesús creo que era más espíritu que humano. Me refiero, creo que él ya era uno con su tetán. Eran uno, y cuando eres uno, no hay otra manera de enfocar las cosas. Puede sonar muy frío lo que estoy diciendo, y puede sonar muy frío lo que dicen los médicos en plena pandemia, que para salvaguardar la salud, ¿no? Que tiene que separarse el hijo de sus padres en la puerta del hospital, o puede sonar muy frío lo que yo estoy comentando respecto a vencer el amor personal, ¿no? Pero es lo que creo, es realmente lo que creo. Creo que aún con todo el ejemplo del Maestro Jesús, esa persona que yo os comento conoce perfectamente la anécdota y nos sigue desde hace tiempo, y aún así cayó en ese amor personal, en el pozo del amor personal. Entonces, ¿cuántas vidas se habrán perdido por no tomar el ejemplo del Maestro Jesús? Mucha gente dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? El Maestro Jesús ya nos enseñó el camino. ¿Por qué no lo tomamos de ejemplo? ¿Por qué no lo vemos a él? ¿Por qué no nos enfocamos en él? Os dejo esta experiencia para que realmente lo penséis. Yo realmente lo veo muy claro. Me parece que fue muy valiente el Maestro Jesús y me parece que no hemos aprendido nada. Y me parece que nadie está capacitado para hacer eso. Es lo que creo. Y creo que si realmente hubiéramos aprendido algo, de verdad salvaríamos vidas. No digo que no sea importante el amor personal, insisto, una vez más. Pero creo que antes de que cualquier cosa está... Fíjate, Jesús lo hizo por priorizar su misión. Y no hubiera trascendido a todos nosotros si no hubiera hecho lo que hizo. No hubiéramos aprendido nada y probablemente no estaríamos, yo por lo menos, aquí. Y seguramente que muchos de vosotros tampoco, ¿verdad, amigos? Porque muchos de vosotros habéis llegado al canal probablemente estando interesados en sus mensajes, en sus palabras, en lo que él dijo. Dad like si os gustó el vídeo. Espero leeros en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Simplemente quería, no lo toméis a mal, haceros pensar.